yo me quedé como con esa tarea pendiente. Yo sé exactamente a dónde yo voy y cómo lograrlo. Que yo tenía el reto de convertir el Teatro de Bellas Artes en el teatro de Mamma Mía. Bienvenidos a otro episodio de Curarte Podcast, un podcast por amor al arte. En el día de hoy tengo a un productor dominicano. Cuando ustedes escuchen ese nombre, ustedes van a decir, ¿qué? José Llanos, bienvenido. Gracias por la invitación, finalmente se dio. Por fin. Claro. Gracias por tomar tu tiempo y estar aquí con nosotros. Ya, esto se mantuvo eso. Sí, a veces no... Sí. El micrófono hace de la suya. Claro. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Súper contento de estar aquí finalmente. José Llano, yo quiero empezar, como te había mencionado, a mí me gusta hablar de la historia de la persona. Claro. De los inicios, de la infancia. Porque para mí la infancia marca muchas de las cosas que hacemos como adultos. Claro. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo el arte te tocó a ti? Bueno, lo que pasa es que yo vengo de una casa de artistas. Mi mamá es muy artista, mis tíos todos han sido, mi mamá es muy manual, tiene como, es de estas mujeres que todo lo construye con la mano, ella puede hacer de todo con la mano, es una habilidad enorme. Tengo una hermana que es muralista, que desde pequeña fue amante del arte y eso también lo vi. Tengo primas que son también pintoras, tengo otras que son directoras de arte. O sea, yo tengo el tema del artista, yo lo tengo muy mezclado en la familia, sobre todo de parte de mi mamá, porque tengo unos tíos también que algunos son arquitectos, pues son diseñadores, otros son ingenieros y también son como medio artistas. Tengo tíos que han escrito libros. Entonces yo tengo un poco como... Toda esa parte artística de mi infancia, algo como con lo que yo siempre viví de alguna forma o tuve alguna cercanía con algún tema del arte en mi casa. Sí, qué bueno eso, porque la mayoría de los artistas que vienen me dicen, no, yo soy el primero de mi casa. No. Yo puedo ser el primero que haga esto, es la verdad. Pero tengo que decir que yo siempre he tenido el arte en mi casa. O sea, te digo, mi mamá es una cosa que hace de todo. O sea, mi mamá es de las personas más talentosas. Hubiera nacido en París o en otra ciudad del mundo, hubiera sido una artista famosa porque tiene como esa habilidad para todo. Lo que toca con la mano como que lo transforma en algo muy, muy bonito y muy especial. Y mira cómo esa venita se te pasó a ti. Solo que en el caso mío las manos no es mucho lo mío. Lo mío es la cabeza, las ideas. Y eso también yo le he llevado al arte y yo soy muy amante del arte desde siempre. Yo soy admirador de la gente que tiene un talento especial. Porque cuando a ti te dan un talento es como un regalo que Dios te manda. Y a mí yo admiro mucho la gente que tiene ese gift, como yo, ese regalo. Uno lo tiene más marcado que otro, es la verdad. Algunos nunca lo llegan a desarrollar. Pero yo soy como súper admirador de eso. Sí, también hablamos del talento. Claro. Pero el talento no lo es todo, yo creo. No, el talento es un componente muy... ¿Cómo te digo? El talento es una parte, pero un talento sin disciplina, sin esfuerzo, sin trabajo, mira, no va a ningún sitio. Yo conozco muchísima gente talentosa, pero no son disciplinados, no son responsables. Entonces yo como productor, por ejemplo, siempre digo, yo prefiero trabajar con una gente que sea más o menos talentosa, a una gente súper talentosa, pero que llegue tarde, que no es cumplidor. Entonces, el talento también es muy relativo. O sea, el talento es cómo tú lo utilizas y lo transforma en algo memorable para ti y para quienes lo rodean. Y si eso no sucede, es un talento desperdiciado. ¿Y tú cuando fuiste creciendo, en qué parte del arte te fuiste identificando más? Mira, yo comencé en mercadeo, porque eso es lo que... Colegas. Sí, yo soy mercadólogo de ADN. De hecho, yo hice mi carrera en una gran compañía, en el grupo CID. Durante muchos años trabajé en el área de mercadeo. Fui 20 años. Duré ahí. Antes de ahí trabajé en una agencia publicitaria en el área de cuentas. Luego paso al área de mercadeo de esta gran compañía, en aquel momento La Manicera. Fue mi gran escuela. Tuve la oportunidad de desarrollar proyectos espectaculares, lindísimos, que me cambiaron la vida, tocaron mi vida, tocaron la vida de muchísima gente. Un ejemplo de eso fue Caminante por la Vida. Sí.
que es un proyecto social que es como un hijito mío, en el cual pude desarrollarlo en una compañía que creyó mucho, creía mucho en mis ideas. Y yo creo que fueron grandes propulsores, invirtieron mucho, por ejemplo, en mi formación precisamente también, porque creía mucho en esa capacidad creativa de resolver cosas desde el mercadeo que muchas veces la gente no se imagina. Entonces, yo comencé como mercadólogo, primero publicista, luego mercadólogo, y yo siempre he tenido como esa vena súper creativa. O sea, yo siempre he tratado yo he creído mucho en la humanización de las marcas. Yo soy una persona muy humana en general, me considero. Para mí es muy importante que detrás de cualquier cosa hay personas. Muy bien. Y yo cuido mucho eso y trato de humanizar mucho las marcas desde lo que hacía. Entonces, cuando yo duré 20 años y hace 10 años formé mi compañía propia y tengo 10 años haciendo mercadeo para proyectos particulares o marcas. Pero el teatro fue algo que, por ejemplo, yo lo tenía desde que trabajaba en la compañía. Yo siempre trataba de fomentar y apoyar aquellos proyectos culturales que cambiaban o modificaban la forma en que la gente pensaba o que la cultura lograba un cambio, porque creo que un país con mucha cultura es un país con mucha educación y al 100%. final todo se transforma. Entonces, cuando paso de este lado, yo comencé entonces a retomarlo poco a poco hasta el día de hoy que ya... O sea, en aquellos tiempos cuando tú estabas en empresas, trabajando en mercadeo, tú te ibas a apoyar estos proyectos teatrales. Claro. Y ahora te toca ser productor. Sí, pero ser la mira, otra cara. Yo cuando salí, yo me quedé como con esa tarea pendiente. Yo decía, antes lo hacía desde el apoyo puramente económico de las marcas o de la compañía, que es una compañía que siempre ha fomentado mucho eso. Entonces, cuando yo salgo, yo comencé a trabajar en mercadeo porque es lo que sabía hacer y lo que me había pasado 20 años haciendo. Sin embargo, el tema del teatro y del arte lo tenía como aquí, como en la parte de atrás, como loco de que se abriera una oportunidad. Y la vida es como tan particular que cuando hay algo que viene para ti, te llega de alguna forma. Me llegó un primer proyecto teatral, se llamaba El Principio de Arquímedes. Era una obra que traían de Miami y un amigo me dice, José, como tú tienes mucho manejo de presupuesto y de ese tipo de cosas, yo quiero que tú te unas a nosotros como productor para que nos ayude a toda esa formalización de todos esos procesos administrativos y etcétera. Y nos ayude un poco con el marketing. Y yo, pues, fortuitamente entré. Y ahí comencé a reconectar con eso que yo tenía pendiente. Y a partir de ahí comenzó como un proceso de un segundo proyecto. Luego que vino eso, El Principio de Arquímedes, que tuvo muchísimo éxito, que fue mi pequeña obra pequeña en Bellas Artes. No era pequeña, pero al final mi trabajo era pequeñito ahí. Hice mi primer proyecto de socio con Marcos Malespín y hicimos Hotel Burlesque. Lo hicimos en Downtown Center, que era en aquel momento. Ese proyecto venía de otra plaza, luego lo llevamos a esta nueva plaza donde nos entregan un espacio que reformamos y transformamos. Y ahí ya yo entro como un productor mucho más, con mayor envergadura y mucho más, con más responsabilidad. Y lo que hice en ese momento es que una cosa que yo he aprendido es que tú no tienes que saber de todo, sino rodearte de gente que sepa. Que sepa de muchísimas cosas. Entonces yo hice un equipo de trabajo en el cual me reencontré, porque ya yo la conocía, a María Castillo, y nos reencontramos en ese proyecto. Y a partir de ahí, yo, a través de María Castillo, ahí conocí a Natalie Borsos, que es una gran coreógrafa. Ahí, esa fue profe mía. Natalie. Sí. Pues, y me fui rodeando de gente que me fueron enseñando y yo fui aprendiendo de lo que hacían. No porque yo me iba a dedicar ni a hacer coreografía ni dirección teatral, pero sí para entender cómo es que funcionaba, qué era, cómo hacerlo bien o cómo no hacerlo bien. Entonces, aprendí ahí y ya luego de eso
Vino un musical de niños que hice para la plaza comercial, que fue Navidad fuera del cajón, que era una cosa infantil, completamente pequeñito. Para dentro de la plaza. Pero dentro de la plaza, Exacto. y que era algo todavía a nivel de plaza. Y por primera vez me lanzo a hacer mi proyecto propio, que fue La Llamada. La Llamada es un musical pequeño, español, pero muy exitoso en España, que de hecho en Netflix hay una película que se llama La Llamada. Son los famosos los Javis, Javier Ambrosio y el otro Javier. Y yo logro conseguir mis primeros derechos a través de una carta y un mail que le mandé súper arriesgado de un storytelling. Yo digo, a mí nadie me ha dado unos derechos, porque van a decir, ¿quién es este tipo que no ha producido nada? Ajá. Sin embargo, ahí conseguí mi primer derecho de La Llamada, que fue donde aprendí muchísimo. Ya ahí entro a Bellas Artes por primera vez. Que es un gran paso. Que es un gran paso. Claro. Y en ese proyecto comienzo a entender aún más. Yo pensaba que yo sabía, hasta que ya tú estás solo, en el que tú te tienes que responsabilizar de todo. Y me enseñó mucho cómo manejarme con los dueños de esos títulos fuera, cuáles eran los procesos, cómo se hacía. Y nada, y ahí fui como un arranque. Ok, hacemos una pausa aquí. Quiero para pararlo ahí. para pararlo aquí. Cuando primero quieres hacer es la llamada. Ajá. ¿Cómo tú decides, bueno, vamos a darle, vamos a arriesgarnos? Claro. Porque, eso no es, me levanté, voy a mandar el correo. O sea, ¿cómo fue tu proceso emocional de todo esto? ¿Lo dudaste mucho? ¿Dijiste, no lo pensaste? Porque puede ser que a veces uno hace la cosa y dice, bueno, ¿qué puede pasar? Yo soy súper emocional, pero sí es verdad que yo soy muy trabajador. Y yo conozco mucha gente, yo tengo muchas relaciones con mucha gente. La gente sabe la forma en que yo hago las cosas. Yo tengo una facultad que es que yo, vamos a decir, yo invierto todo. Cuando yo digo invierto todo, mi tiempo, mi esfuerzo, dinero, yo me entrego al proyecto y yo lo dejo todo ahí. Y cuando lo dejo todo, no estamos hablando únicamente de dinero, estamos hablando de esfuerzo, de trabajo. Entonces yo sé exactamente a dónde yo voy y cómo lograrlo. Entonces yo soy el que me tiro a la piscina. Lo más que puede pasar es, no me fue bien, pero algo al final tú siempre terminas aprendiendo hasta de aquello que crees que fue un fracaso y no lo es. Si tú me preguntas a mí si yo he tenido fracaso, yo no considero tener fracaso, porque fracaso es no lograr nada, o sea, es como no conseguir nada de las cosas. Y muchas veces tú fracasas económicamente, pero eres exitoso en la experiencia que adquieres, en la capacidad para tu próximo proyecto, cómo hacerlo. Entonces, el fracaso per se, hay gente, está ahí, pero yo nunca lo he visto como un fracaso, nada. Cuando las cosas no me han ido muy bien, yo he dicho, aprendí algo. Exacto. Y posiblemente fue como, en vez de entrarme a un curso o pagar una universidad, mi universidad o ese curso fue eso que creemos que un fracaso, me enseñó. Entonces, sí es verdad que uno siente un poco de vértigo, porque yo digo, mierda, va a ir gente al teatro, no va ahí, como las luces, los actores son lo correcto. Pero yo hice todo lo que había que hacer. Y cuando tú haces todo lo que tienes que hacer como debes hacerlo, llega un momento en el que tú tienes que dejar ir y tú decís, ya yo lo hice todo. A partir de aquí es que todas las personas vean detrás de este trabajo todo el esfuerzo, todo el amor, toda la pasión. Y eso que tú sientes, la gente lo perciba. Y eso se transfiere en éxito al final. Y así fue. Y yo creo también que poco a poco fuiste creando un sello. Así. O sea, cuando vemos tu nombre, sabemos que va a salir algo de calidad. Sí, eso da mucha presión. Y sí, también. eso da mucha presión, pero creo que también es por eso, porque entregas todo, trabajas apasionadamente y lo das todo. Porque me ha pasado bueno, me pasó cuando, vamos a adelantarnos un poco, a Mamma Mía, Sí. decían que no, si es de él va a ser buenísimo, y efectivamente No, sí. fue un éxito rotundo, que no nos vamos a... No nos vamos a adelantar. Ahorita hablamos de eso, pero sí. Pero sí creo que fuiste creando un sello. Porque yo vengo del mercadeo y yo estoy haciendo una marca que se llama Josellano Presenta, que es la parte de la productora.
Y yo decía, señores, aquí hay mucho maestro del cual yo he aprendido muchísimo. Yo he aprendido de muchísimos productores que han estado antes que yo, que han sido mis maestros sin ellos saberlo, porque yo miraba cómo lo hacían, yo admiraba su trabajo y yo fui aprendiendo y aprendiendo desde la humildad siempre, desde ese factor, pero siempre sabiendo que yo trato que lo mío tenga una calidad en el cual tres partes fundamentales. Primero, que yo me siento orgulloso. Que el elenco o la gente que trabaja conmigo se sienta orgulloso de ser parte de eso. Que el que pagó su boleto y se siente orgulloso de tener a un país que se produzca algo así. Y por último, aquellos patrocinadores que han confiado en mí, que dicen, no, este tipo me pidió, pero se nota que ahí está invertido lo que él quería hacer y ahí está, lo que él me enseñó en una presentación. Esto que está aquí supera lo que yo leí en un papel. Entonces, cuando todo eso se juntan, ese es el sello que al final distingue mi trabajo. Y es precisamente por eso, porque yo trato que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, hasta el que pueda recoger los cables, que trabaje conmigo, debe sentirse que es parte de un proyecto que para ellos tienen valor no únicamente en dinero, sino en su carrera y en su vida. Y entonces, por eso. Y bueno, y haces la llamada. ¿Cómo fue ese proceso de elección de los actores? ¿Cómo funciona ese mundo de parte del productor? Bueno, mira, la gente solo ve el show cuando llega. La realidad es que es un proceso muy largo. Una cosa de la que yo implementé y me puedo sentir pionero en este país es que como yo vengo de la parte empresarial, yo trabajo los proyectos con mucha antelación. Yo trabajo un año antes y la gente, el patrocinador que trabaja conmigo ya muchos años en mi proyecto, me dice, lo que más me gusta de ti es que tú vienes un año antes a presentarme algo que va a ser el año que viene. ¿Por qué? Porque yo he estado en marcas y eso viene de que yo trabajo con un presupuesto cuando estaba como gerente de mercadeo y cosas de esas. Yo sabía que luego que estaba comprometido el presupuesto, por más que me gustara tu proyecto, si tú llegabas tarde, yo no tenía cómo ayudarte. Entonces yo aprendí a trabajar con tiempo. Eso me permitió a mí organizarme, saber con qué recursos cuento, lograr que las agendas de la persona esté todo confirmado. Los meses de ensayo son esto. Yo soy porque yo trabajo, todo el mundo dice, pero es que tú comienzas un año antes. Y yo sí, porque a mí me gusta organizarme. Entonces, cuando yo comencé la llamada, yo comencé a trabajar con mucho tiempo. También yo tuve mucha gente que me ayudó, mucha gente que me enseñó. Y yo soy porque fue tu primera así a ese nivel. No, y yo soy como una esponja. Yo tengo la capacidad de hacer equipo. Porque yo soy el productor. Yo no significa que yo tenga la verdad absoluta. Porque si yo sé dirigir, ¿para qué busco una directora? Yo te puedo decir lo que yo opino de una escena. En base a mi criterio, a lo que yo quiero que la gente sienta, a lo que yo puedo ver. Pero desde la humildad. Entonces yo me rodeo de muchos profesionales muy buenos son muy buenos en lo que hacen que digo yo, que ustedes hacen que yo quede bien. Pero realmente yo tengo esa humildad. Y ese primer proyecto yo me rodeé de un Dream Team. Ahí estaba Junior en la parte musical que yo le había dicho hace muchos años antes de la llamada, Junior, tú vas a trabajar conmigo, Junior Basurto Lomba. Y Junior me dijo, sí. Yo dije, sí, tú verás que tú vas a trabajar conmigo. Junior trabajó conmigo, ahí fue que yo tuve mi primer acercamiento. Ya con Natalie Borsos ya yo había trabajado, ya con María también, pero este fue como nuestro gran proyecto juntos. Inclusive con David, el que me ayudó, con Ángela Bernal de Track, trabajé en ese primer momento. Con David Mínguez, que fue el escenógrafo de fuera, que me ayudó con todo el plan de iluminación. Y yo me rodeé de un grupo de gente en el que yo me sentía arropado. Y cuando tú te rodeas así, que tú estás como rodeado de toda esta gente que saben lo que hace. Que son especialistas en su área. Tú te sientes como protegido, Claro. como que tú sientes, bueno, es verdad que es un poco de vértigo, pero un vértigo acompañado, un vértigo de gente que te está agarrando la mano y que te está diciendo, estoy contigo, que no solamente es el factor económico, porque es algo mucho más allá. Es esa energía que fluye en un proyecto y que hace que todo fluya y todo funcione. Entonces yo sentí vértigo, pero me sentía acompañado y me sentía como arropado y eso me daba mucha seguridad. Ay, me encanta. Yo soy también fiel creyente de que uno debe trabajar con personas que apuesten al proyecto. Totalmente. Eso es fundamental. Y luego que se termina la llamada, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
termina la llamada, mi primera nominación a Premio Soberano. Ay, no, perdón, mi segunda nominación, porque cuando hice Burlesque, me nominaron como musical del año, como productor. Pero pasa que yo estaba asociado ahí, no era yo solo. Luego, esta es mi primera nominación como productor solo, como mejor musical La Llamada. Mejor actriz, en aquel momento era Carolina Rivas, creo. Carolina y creo que Gracielina también estaba nominada. Y pues, aunque no ganamos, nos llegamos ese reconocimiento que te da el ser por lo menos tomado en cuenta, no porque un premio importe ni define, pero creo que valida mucho lo que tú estás haciendo. Exacto. Y eso es importante. Entonces, cuando terminó la llamada, yo me quedé con esa sensación de que viene después. Y yo, como cosas de la vida, yo soy muy soñador. Si tú me das una palabra que me define, José el Soñador, yo creo que hay hasta, no sé si un musical o hay algo así que se llama así. Porque yo soy muy soñador en el sentido de que yo siempre ando buscando ese musical. La Llamada fue un musical que me tocó mucho la vida en un viaje, yo fui a verlo fortuitamente. Yo soy de lo que cuando la cosa me emociona y me hace sentir en la piel, yo digo, eso es. Y yo comencé a buscar proyectos. Me decían que no. Y cuando yo pedí unos que no se me habían dado, me dijeron, los que tenemos disponibles son estos. Y entre ese estaba Mamma Mía. Y yo dije, wow, Mamma Mía. Dije, en algún momento se había hecho en el país. Yo dije, pero no lo pensé, pero me llegó. Yo dije, ¿sabes qué? Cuando las cosas te llegan así, te están haciendo una llamada, como digo yo. Y ahí me llegó Mamma Mía y dije, vamos a hacerlo. Y Mamma Mía vino acompañado de una ola de tantas cosas buenas. Fue un proyecto que cuando llegó como con una mochila de muchísimas bendiciones para mí, o sea, muchísimas. Porque comencé de nuevo, yo pensaba que ya yo no iba a producir más, como que hasta la llamada, yo dije, bueno, produje, pero no era como hoy en día que yo estoy pensando, los próximos 3 años, ya yo tengo pensado qué voy a hacer. Sí. En aquel momento yo dije, bueno, hasta aquí. Sin embargo, Mamma Mía me ayudó. No, es que yo me salté uno, perdón. Perdón. Ay, señores. Antes de Mamma Mía, lo que a mí me llegó fue que mi primer musical que yo vi, en mi vida, fue un musical de Mecano en México. Mi amiga Bielka Valenzuela me dice, José, vamos a ver un musical que hay en México. Y vamos a ver, Hoy no me puedo levantar, que me lo estaba volando. ¿Verdad? Claro, Hoy no me puedo levantar, señores, Hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar fue el musical que cuando yo me senté en la silla dije, si algún día me tocara producir teatro, este fuera un musical que yo produjera. Oye eso, hace más de 20 años, te estoy diciendo. Cuando acababa de estrenar en México y pasó la vida, estamos en medio de pandemia en el 2020. Estoy en mi casa. No, estaba en Madrid y escribí un mail a un productor. Hoy no me puedo levantar, vuelve a México. Cogí y me puse a buscar en Google el nombre del productor. Mi amiga Bielka, la cual siempre la tengo un cariño muy especial, que vive en México, ella es una presentadora, me dice, le digo, Bielka, consígueme el email de esta persona, que yo he soñado mi vida entera con hacer ese musical de Mecano, porque Mecano es una música de mi generación, que marcó toda una generación con toda esa canción de Mujer contra Mujer, Hoy no me puedo levantar, todas esas canciones que marcaron toda una generación. Y era un musical muy lindo porque hablaba de un grupo de amigos que se iban desde todo el mundo con unos sueños y llegaban a esta gran ciudad. Y cómo esos sueños se fueron desvaneciendo para algunos, cómo las malas decisiones impactaron a otros. Y es la historia de este grupo de amigos. Es muy linda acompañada de esta música. Y yo fui a México a verlo. Y le escribí a este señor y este señor me respondió. En medio de pandemia. Y dije, ay no, señores, no puede ser que se me esté dando esto. Pues, señores. Es mi momento. Es mi momento. Arranqué para México a ver mi musical. Y él me respondió sí. Y conseguí los derechos a través de México. Y por primera vez hice mi musical más grande en el Teatro Nacional.
un musical que hice 12 funciones. Hicimos, 10 funciones en el Teatro Nacional lleno. Es decir, un teatro de 1000 y pico de personas todas las noches. Y fue ese musical a mí me dejó, me enseñó a hacer las cosas grandes, como porque imagínate, yo venía de La Llamada, que eran, para que tengas una idea, en La Llamada eran 4 actrices y una banda en vivo. Aquí eran 33 personas el elenco. Sí. Imagínate, yo pasar de esto a aquello. No, y si lo vemos de un chin de antes de hacerlo, de hacerlo en la plaza. Yo fui como step by step. Y cuando pasa al Teatro Nacional, aquella escenografía, que era una escenografía que tenía elevadores, proyección, tenía video, tenía cámara puesta en los actores para que se viera o sea, era una locura de musical. Sí. De un tamaño tal que el actor, que no sabía nada, que había enseñado en ballet concierto, cuando llegó al Teatro Nacional y vio aquella escenografía de 3 pisos, dijo, ¿qué es esto? Y ese musical consiguió mi segunda nominación a los Premios Soberanos. Y a Javier Grullón fue su nominación como mejor actor también. En ese musical me rodeé de gente súper talentosa, José Guillermo, Javier, Carla, mucha gente buena, JJ, Irving. O sea, yo estaba rodeado de muchísima gente talentosa. Talentosísima. Que Pamela, que la obligué casi a hacer ese personaje y se ha quedado siendo inolvidable, y una amiga a la que amo mucho. Pero hice ese gran proyecto. Entonces aprendí de nuevo. Tuve que traer un embarque de fuera. Tuve que hacer cosas que no había hecho antes y aprendí en el proceso. Y fue muy exitoso. Exitoso porque las críticas fueron muy buenas. Los actores quedaron felices con el trabajo. La gente que fue a verlo quedaba maravillado con el proyecto. Entonces fue como que al final, esto que me llegó sin yo planificarlo, eso fue lo que modificó yo continuar haciendo teatro. Porque como me llegó en medio de la pandemia, imagínate todo el mundo en pandemia. Nadie, ¿quién te va a responder en medio de la pandemia? Dije que para un musical en el 2022. Y era en el 2020. Era para 2 años. 2 años. Y efectivamente. Pues verdad que trabaja con tiempo. 2 años. Sí, 2 años yo lo pedí. Y estrené el mismo día de la canción que tiene Mecano, que se llama el 7 de septiembre. Ese día estrené en el Teatro Nacional. Y yo digo, cuando esas disidencias se dan, algo bueno viene. No, pero eso fue marketing full. No, te juro. Cuando yo fui al antiguo director del teatro, le digo, mira, necesito una fecha. Me dice, tengo septiembre. Y me digo, ¿y qué fecha es que? Me dijo, tú entras como el 30 de agosto y tú puedes estrenar jueves 7 de septiembre, miércoles 7 de septiembre. ¿Yo qué? Y yo dije, no, pero esa es mi fecha. Hice mi segundo proyecto. Genial, genial. Y luego de Hoy no me puedo levantar, que fue un éxito, pasamos ya a Mamma Mía, que fue otro éxito. Que fue un éxito, digo yo, sin precedentes. Porque fue un éxito fue mucho más trabajo inclusive que Hoy no me puedo levantar. Porque piensa que yo me fui primero del Teatro Nacional, que eran 1.500 personas, a irme a un teatro más pequeño, pero que yo tenía el reto de convertir el Teatro de Bellas Artes en el Teatro de Mamma Mía. Que son 2 cosas diferentes. Okay. Una cosa es tú decir, yo voy a ver una obra a un lugar, y una cosa es tú llegas a un lugar que tú parecieras, como en las grandes ciudades, que son esos cartelones que tú dices, ¿dónde tú vas? Tú no te sabes el nombre del teatro. Tú te sabes el teatro donde está dando Mamma Mía, o donde está el Rey León. Pues aquí pasó que fue un gran reto, pero como te dije ahorita, es un proyecto que vino cargado de muchísimas bendiciones. No, y fue un proyectazo, o sea, tú lograste eso que dices, o sea, tú entrabas desde la puerta. Desde antes. Desde el parqueo. Sí, tú fuiste. Desde el parqueo ya tú estabas en Mamma Mía. Sí, era como... Mamma Mía era un proyecto, piensas que yo venía de 2 musicales españoles. Entonces yo no tenía currículum en Broadway. En las compañías que manejan los musicales de Broadway o de Londres y son 2 grandes compañías que tienen la mayoría de los derechos musicales. Me pasó que yo no tenía currículum.
Y yo, como soy freco al fin... No, ya nos dimos cuenta que manda correo. Yo mando unos correos de storytelling. Yo soy de lo que escribo. El día estaba lluvioso. Me levanté pensando, tú sabes. Y yo soy de lo que hago esos correos así. Entonces yo lo estructuro. Y yo recuerdo que ese correo que yo le escribí a Richard, le escribí, decía, mira, yo vengo de producir esto. Le mandé las publicaciones. A mí me dieron mucha cobertura de medios. Porque como no era un musical de todo famoso que todo el mundo conocía, sino que Hoy No Me Puedo Levantar era un musical de Mecano que la gente no sabía bien a lo que iba. No es como Mamma Mía, que había que la gente ya sabía por la película, exacto. etcétera. Aquí no. La prensa habló muy bien y todos esos escritos, toda la nominación, yo le mandé todo, le mandé un video que hice del musical para que ellos vieran la calidad de lo que yo hacía. Porque ya ahí comencé a que la gente me viera distinto, de alguna forma. Y yo le escribí y ahí fue que él me dijo, no me contestaba, y después de mucho tiempo me dijo, mira, yo le había pedido otro musical. Y me dijo, ese musical no está disponible. Lo que tenemos son esto. Y entre eso estaba Mamma Mía. Y cuando escoges Mamma Mía fue una aventura, fue un año antes también. Un año antes. A mí el proceso que se me hace un poco más tortuoso son dos. El casting. El casting es un proceso que no tiene que ver necesariamente únicamente con talento. Porque aquí hay muchísima gente talentosa. Es más bien con perfiles, el perfil del personaje que tú quieres crear, cómo va con este perfil de actor. O sea, cómo lo vemos. Es lo que yo quiero, es el tipo de personaje que quiero construir. Entonces, los castings permiten mucho eso, poder ver y tú darte cuenta si por aquí o por allá. Si es verdad que aquí siempre, un comentario que a veces me hacen, yo me río, que me dice, no, porque siempre cogen a los mismos actores. No, no es que cogemos los mismos actores. Es que hay un sinnúmero de cosas. Increíblemente, muchas veces esos mismos actores son los más disciplinados, son los que más quieren ganarse los papeles, son los que te mandan una audición cuando tú se la pides sin ningún problema. Y al final, yo creo mucho en que yo cuando hago un musical no tengo en mi cabeza quién va a ser. Yo voy armando un rompecabezas porque un cast no es solamente el protagonista. Yo siempre hago como una foto. Yo cierro los ojos y digo, esta es la foto de mi cartelón. ¿Cómo se ven esta gente junta? Me hace sentido, me lo creo. Y en el caso de Mamma Mía, un ejemplo. Yo buscar el personaje que iba a ser Denise Quiñones. Denise es una persona que yo desde Hoy No Me Puedo Levantar le estaba coqueteando. Y me junté con ella y dije, ¿cuándo que tú y yo vamos a trabajar juntos? Y Denise fue todo un reto porque ella no vive aquí. Eso mismo te iba a preguntar. Sin embargo, señores, fue como lo perfecto. Esa sinergia del cast, esa magia que se logró del cast, es el resultado que la gente ve. O sea, el trabajo de mucha gente como poniendo el corazón en que eso saliera tan bien. Y ahí lo vieron. Sí, el resultado fue magnífico. Felicidades, de verdad que sí. A todos también que participaron. Sí, fue un resultado de que en este país se pueden hacer las cosas como las vemos fuera. A mí me daba mucha satisfacción cuando la gente salía del teatro y que, pero este me gustó más que el de España, o me gustó más que el de Argentina, o me gustó tanto como el de Broadway, o el que vi en Londres. Entonces, tú te das cuenta, en Londres, que este país tiene una calidad enorme. Lo que pasa es que da mucho trabajo, cuesta mucho, es mucho esfuerzo. Pero yo, como te dije al principio, yo lo entrego todo. Que la vida se encarga como de poner la cosa en su lugar. En su lugar, pero yo lo entrego todo. Y cuando haces Mamma Mía, ¿cuál tú crees que fue uno de los retos mayores? Porque siento que la gente también tenía mucha expectativa de Mamma Mía por el musical, pero como que no sabía qué esperarse. Bellas Artes fue el gran reto para mí. ¿Por qué? Porque veníamos de un teatro que yo lo estaba llevando a maximizar el uso de los recursos que tenían. En cada teatro hay una cantidad de recursos disponibles, que es lo que muchas veces un productor tiene que tomar en cuenta al momento de hacerlo, porque aunque te gusta hacer algunas cosas, hay unas cosas que no funcionan.
No es como el Teatro Nacional, es el teatro más completo, donde tú tienes más tamaño, más barra para tu colgar escenografía. Exacto. Aquí yo venía a un reto a meter una mega escenografía en aquel espacio pequeño que se sintiera bien, que te impresionara, con cosas que aquí, rotadores, el elevador, que nadie lo había usado como lo usé yo. O sea, era un reto enorme, era un reto que conllevaba, también tengo que agradecer mucho a Bellas Artes y a su directora, que me abrió la puerta y me dijo, Bellas Artes es tuyo. Y eso también ayudó mucho. No, enormemente, porque esa intervención del lobby, yo se lo presenté a un papel, le dije, yo quiero que esto sea una experiencia increíble para la gente. Y la experiencia increíble comienza cuando en el lobby tú te sientes dentro del mood, que tú vas a los baños y los baños tan higiénicos, limpios, bonito. Yo cuidé, ambientado, sí. Yo cuidé todo. Sí. Porque yo decía que la experiencia de la gente no arrancaba con el musical, arrancaba desde antes. De la experiencia de que tú llevas la música en vivo, la gente cantando. Y quiero resaltar que incluso la gente llegaba temprano. La gente no se quería perder la parte de adelante. No, porque y parte de lo que hizo de Mamma Mía ese fue el gran reto, haberlo hecho en Bellas Artes. Y cómo nosotros pudimos adecuar ese teatro a convertirlo en la experiencia que Mamma Mía, que para muchos dicen, es que yo no la he vuelto a vivir después de Mamma Mía. Pero es que de verdad nosotros nos implicamos. Nosotros nos mudamos casi un mes al teatro. ¿Qué? Sí. Para nosotros lograr todo eso, sí. Fue mucho trabajo. Y casi nunca eso pasa, ¿verdad que no? No, no pasa. O sea, que te dio den mucha coincidencia de que yo pude tener 3 semanas con el teatro adentro, inclusive, porque era una escenografía compleja. Porque imagínate que yo había usado hasta el techo. Yo llegué, la escenografía era completa, no sé si tú recuerdas, o sea, ese giratorio, ese movimiento, esa cantidad de gente. Mamma Mía en otros países tiene 20 y pico de gente. Yo tenía 30 y pico de gente en el elenco. O sea, muchas más personas. Mucho más personas. Y la verdad es que... ¿Y el espacio era más reducido que en otros países? No, lo que pasa es que aquí teníamos más escenografía. En otros países, la escenografía es muy simple. Es como una cosa en el medio y todo lo van volteando. Okay. ¿Qué pasa? Que en este país, otra cosa que sucede es que ese minimalismo que funciona en países desarrollados, aquí la gente puede interpretarlo como falta de recursos, o no quieren invertir, o tú sabes, el minimalismo no es algo que al dominicano le encanta. Le gusta. Entonces tú también te tienes que adecuar un poco al gusto del mercado, poder entender. Y yo quería crear un Mamma Mía que realmente fuera memorable. Y yo... Lo lograste. Yo no hay un sitio donde vaya que de una vez me hacen referencia a Mamma Mía. Y la verdad es que fuimos muy exitosos porque logramos no solo un éxito comercial, que eso se puede lograr fácil, que te vendan mucha boleta, sino un éxito también como producto final artístico, como esa parte del teatro. Sí, también siento que hicieron una marca dentro de la vida de muchas personas. Como que marcaron, yo lloré. Sí, yo sé. O sea, yo la escena de ella con su hija dando la vuelta. Esa escena es bellísima. Yo lloré. Y yo fui con amigas también. ¿Y la disfrutaron? Sí, la disfrutamos. Y algo que me gustó, que no importa, tengo amigas que fueron 2 veces, 3 veces. ¿Qué? Sí, sí. Porque fuimos un grupo y después yo tengo que traer a mi mamá y se fueron con su mamá porque es una experiencia. Qué bueno. Que de verdad marcó. O sea, Mamma Mía marcó el teatro musical de la República Dominicana, sí, definitivamente. Y tú sabes también por qué. Porque mezcló generaciones. Estaba la generación 100%. del más adulto que creció con la música de ABBA, etcétera. Luego está la generación que vio la película, que es otra generación distinta. Y yo tenía las mamás con las hijas, con la sobrina, con la abuela. Y yo las amigas. No. Las madres amigas. Y las madres amigas. O sea, además es un musical que habla mucho del poder de las mujeres. Es un musical de mujeres. Yo no sé por qué siempre, eso es algo que sí me he dado cuenta en mis últimos musicales, que el tema de las mujeres, La llamada era de mujeres también, Mamma Mía también es de mujeres, Chicago es de mucho, muy femenino. Pero la verdad que habla de
de ese poderío que tiene la mujer y como esa fuerza que, porque la verdad es que son la protagonista absoluta. De verdad que sí. Y en producir, ¿qué tú crees que es de las cosas que más te emocionan al momento de producir? A mí lo que más me emociona es la cara de orgullo de la gente. Cuando yo salgo al final del aplauso, yo me emociono. Me dice, va a llorar, va a llorar. Pero es que yo me emociono porque, primero, soy muy bendecido de poder hacer algo que me gusta como lo que me... O sea, yo amo el teatro. O sea, es algo que de verdad me hace muy feliz. Pero más feliz me hace ver la gente feliz. La gente orgullosa de que, wow, eso se hizo aquí. El elenco. Ese sentido de pertenencia de un proyecto. O sea, en Mamma Mía, tú no sabes lo que era. Esa gente iban a hacer Mamma Mía con una felicidad absoluta. Porque formaban parte de un proyecto con una magia. Y la verdad que eso es lo que yo más orgulloso me hace sentir. Como cuando hay un proyecto que dice Josellano presenta, no solo en lo grande, en lo bien que puede quedar, sino que todo el mundo quiere ser parte porque le gusta trabajar en mi proyecto, porque quiere ser parte de él. Eso me llena de orgullo. Y eso dice también mucho de la calidad de persona que eres, porque sí pasa que hay veces que tú dices, no, yo no voy a hacer, en ese musical yo no voy a estar, o en esa película, o en ese cortometraje, porque yo no voy a trabajar con esa persona. Porque yo creo en win to win. Yo creo que un proyecto es exitoso cuando todos los que conforman parte de él se sientan que ganan algo o que son ganadores. Yo no hago nada contra un actor que no esté bien retribuido o no tenga su vestuario correcto o no tenga todo lo que necesita para hacer bien su papel. Yo creo mucho en la dignidad de todo el talento. Entonces, ¿cómo se dignifica el talento? Pagándole correctamente, honrando tu compromiso con ellos, tratándolo bien. Son personas, todos tenemos nuestras cosas, poder lidiar con todo el mundo, porque los artistas también son muy artistas, pero el trabajo siempre es poderlo tratar desde el respeto. Yo respeto mucho a todo el mundo. Y porque yo creo que todo el mundo se merece un respeto. Te estoy hablando que yo respeto hasta el que me sirve el café. Yo respeto a todo el mundo y yo lo trato con cortesía, educación, a todo el mundo. No importa lo pequeñito, porque si ese pequeñito no quita ese cable de ahí, tú te caes. Ese que cogió ese cable y lo cambió es tan importante como un actor porque hace que todo funcione. Entonces yo en eso soy súper, por eso yo digo que detrás siempre hay personas y yo cuido mucho la parte personal de la gente. Me gusta cuidarlo. Claro, y es sumamente importante porque al final el proyecto es de todos. Y mientras más parte tú te sientas, más tú quieres dar. Claro. O sea, los actores, amigos míos que trabajaron en Orgullosos. ¿Verdad yo que sí? estaba en Mamma Mía. O sea, es un orgullo decir que trabajaron en proyectos de calidad. Sí. Porque totalmente. a veces sucede que nada, te toca trabajar porque, ¿verdad? Es la vida, te toca trabajar en proyectos que no tienen... Que no necesariamente te gustan tanto. Exactamente. O no te sientes que valorado. Y yo valoro mucho esto que yo hago, yo valoro mucho la gente que me ayuda y que... Yo siempre digo que soy muy, muy bendecido de rodearme siempre de mucha gente que tiene ganas de ayudarme, de estar conmigo, de tomar este proyecto con el amor. Es que yo no sé hacer las cosas sin amor. Qué lindo. Qué lindo. Y cuando tú haces las cosas con amor, hay algo que se da de manera mágica. Y eso pasa con mi proyecto. Eso se siente. Sí, bueno. Sí, se siente. Y también se siente cuando alguien hace algo sin amor. Sí. Así como cuando tú lo haces con amor, se siente en los proyectos. Yo siempre he dicho que el dinero es solo dinero. El dinero, yo no doy el peso que tiene. Tú dirás, bueno, pues mucha gente dice, claro, como tú te estás yendo bien o lo que sea, pero no es eso, es que yo no le doy el poder del dinero. Tú puedes tener una gente que tú le pagues súper bien, pero si ese actor no está entregado, si no está disfrutando su trabajo, tú se lo notas. Entonces, no importa el dinero. Al final, lo que importa es el amor que tú le pones a las cosas. Ay, qué lindo. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué tenemos? Viene? ¿Qué Bueno, tenemos? ¿Qué ahora tenemos? estoy Chicago. ¡Eso! Bueno, sí, estoy muy contento porque uno va a ir subiendo como la vara. Chicago es un musical clásico.
Es considerado uno de los musicales que más tiempo ha estado en cartelera en Broadway. Es un musical que todos tenemos una referencia. Sí. Es como ese musical de Mamma Mía. Es verdad que la vara se hace siempre un poquito más alta porque el Chicago que vamos a producir es un Chicago muy distinto en el sentido de que queremos hacer como un Chicago grandioso. Y estamos muy contentos, estamos trabajando en eso. Yo estoy trabajando en la fase de casting. ¿Tu fase menos favorita? Sí, porque me desgasta, porque al final interviene muchísimas cosas, no te quieres equivocar, claro. quieres que la persona sea la correcta. Tiene que tomar decisiones importantes. Sí, pero por eso me tomo el tiempo de hacerlo con calma, para poder lograr y trabajar en todo el proyecto, porque yo comienzo, como te decía, con tiempo, precisamente porque yo voy haciendo la cosa por etapas. Ya cuando llegan la etapa de ensayo, ya yo tengo resuelto la mayoría de las cosas y nos concentramos en ensayo nada más. Entonces, estamos trabajando en Chicago. Chicago va al Teatro Nacional, vuelvo al Teatro Nacional. ¡Hueva! Y vuelvo en septiembre. A mí septiembre me persigue. Septiembre 7. No. Pues tú sabes cuándo Mentira. entro. No. A diferencia de hoy no me puedo levantar, que estrené el 7 de septiembre. Entro al teatro como el 7 de septiembre. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Sí, hay mucha coincidencia. Pero estoy muy contento porque es un proyecto que, como te digo, uno va haciendo su pinino, va poquito a poco teniendo mejor proyecto, proyecto más ambicioso, se pone la vara más alta. Es verdad que tengo un poco de vértigo ahora porque después del éxito de Mamma Mía, tengo la expectativa aquí arriba de todo el mundo. Sí, exacto, y todo el mundo está así. Porque como nosotros, pues, el hecho de haber ganado el Soberano como mejor musical, eso te respalda también. Ganamos The Best of the Art también, como mejor musical también. Hemos sido reconocidos por muchísima gente como proyecto cultural. Y la verdad que todo eso es muy bueno, pero a la vez te causa mucha presión. Claro. Porque tú quieres... yo sé que ahora las expectativas se vuelven un poco más altas, pero tú sabes qué, como digo yo, entregarlo todo. Y cuando tú le entregas todo, debe salir bien. No, y al final, tú tienes lo que debes de tener para hacer ese proyecto. Bueno, ya lo hiciste y ya rompiste en Mamma Mía, ya rompiste en Hoy No Me Puedo Levantar. Es otro reto. Claro, es otro reto. Claro. Y me tiene muy contento. Chicago es un musical muy chulo. Yo lo vi en Broadway, así que tengo también mi presión pues te también. cuento un poco para que vea la versión que nosotros vamos a hacer aquí. El de Broadway es un musical muy austero. Si tú lo viste, te diste cuenta. Muy poca escenografía, pero lo que la gente tiene más referencia, que no son gente, tú sabes que la mayoría de la gente no va a ver teatro, así musical. Es la película, porque es lo que vio de Catherine Zeta-Jones, ¿te acuerdas? Y de René. Yo lo que estoy tratando de hacer es un musical más híbrido. Más esa sensación de cuando tú llegues ahí y digas, wow. Ese wow que yo quiero buscar. Y nos vamos un poco ahí más por esa línea, que para darle ese colorido y ese color, porque el Chicago normal es muy negro. Muy negro. Ajá. Aquí nosotros no somos negros, así. Muy oscuro. Perdón, somos negros, pero quiero decir que no nos gusta como esa cosa sin color. Sí, Nosotros estamos llenos de color y eso es el dominicano. Ajá. Y yo creo que lo que estamos tratando es lograr esa expectativa. Uy, me gusta, me gusta. Sí. Porque algo que yo dije cuando vi el Chicago allá. Míralo ahí. Que se ve como hasta como old fashion. Ajá, yo dije... Ajá. Y esto es Broadway. Ajá, claro, porque al ser un musical tan viejo, también tiene no es como Sunset Boulevard, por ejemplo, un ejemplo de un musical que fue rediseñado y hecho nuevo. El caso de Chicago no pasa eso, sin embargo. Porque es uno de los clásicos de Broadway, ¿no? Como el musical no es réplica necesariamente en República Dominicana, te dan esa libertad de tú crear tu propia visión de Chicago. Y eso es lo que estamos creando, una visión propia, particular, grandiosa, llena de mucho arte, mucho baile, mucho jazz, mucho fuzzy, muchas cosas, hacerlo realmente que te quede como esa sensación de haber visto un gran
musical. Ay, ya me emocioné, ya me emocioné. Sí. Y una pregunta, cuando te dan esos permisos, ¿tú puedes cambiar el guión? No lo cambio porque es el mismo guión. Lo que hacemos es, vamos a decir, la producción la hacemos original. Okay. Esta es una producción original. O sea, va a decir Chicago original José. No dice original, sino que es original en el sentido de que no tenemos que hacer la propia, nuestro propio diseño de vestuario, nuestro propio diseño de escenografía. O sea, eso no te lo mandan. Eso no me lo mandan, eso lo tengo que hacer yo de cero. Y todo eso, nuestro logo, por ejemplo, es diferente al logo generalmente del musical, precisamente porque tenemos que hacer nuestra propia versión. Eso es bueno y malo porque cuando te dan todo empaquetado es muy fácil, tú haces igualito, como una máquina. Pero cuando es diferente, tú tienes como el reto de reinventarlo y darle ese toque tan personal. Y creo que lo estamos logrando, estoy muy contento. ¿Y en Mamma Mía era original o...? En Mamma Mía tenía ciertas restricciones, pero igual habían cosas que no se podían usar. Por ejemplo, en el afiche yo no podía usar a Sophie vestida de novia. Habían cosas que no podía usar. Como que te ponían limitaciones. La puerta azul no podía usarse. Entonces, si te fijas, en el Mamma Mía de aquí no tiene esos detalles. En la publicidad, si te recuerdas. Y yo no lo usé, sino pero que no me di no te hizo falta, ¿verdad? No me hizo falta. Ese es el trabajo que tengo que hacer ahora, de que cuando tú veas Chicago, sienta que es Chicago, pero que no sienta que es el mismo, pero que lo veas diferente, pero que sienta que es igual. Exacto. Es un poco eso. Ay, qué chulo, qué emoción. Sí, muy, muy chulo. De verdad, y espero que sé que van a tener mucho éxito. Si Dios quiere. Y bueno, y tú estás trabajando un año antes, como siempre. Estamos trabajando Lo que se trabaja con y de tiempo. nuevo estoy rodeado de un gran equipo que me hace que de verdad me siento, como te digo yo, cuando tú haces un proyecto, no es José Llano, detrás de mí hay una cantidad de gente talentosa que hacen que yo quede bien, que los proyectos queden bien. Yo simplemente soy ese hilo rojo que une a todo el mundo de alguna forma para lograr un proyecto hermoso. Ay, qué lindo, José. Gracias por estar conmigo. No, gracias a ti, me encantó esta conversación. Estoy medio ronco, pues salió una gripe, pero estoy bien. Pero no importa, aquí estamos. Y para finalizar, yo quiero que tú le des un mensaje quizás a esos actores jóvenes que quieren quizás trabajar en una producción contigo. ¿Algún mensaje que ellos se puedan llevar? Sí, mira, aquí voy a hablar. Aquí mismo. Mira, yo creo que el mensaje que yo le doy a todo actor o a toda persona que se dedica a hacer lo que le gusta es hacerlo desde el amor y hacerlo con la pasión, porque al final somos humanos y estamos llenos de sentimientos. Entonces, cuando ponemos todo ese sentimiento en lo que hacemos, se logran cosas mágicas y maravillosas. El talento es importante, pero tiene que estar también acompañado de disciplina, de responsabilidad y sobre todo de muchas ganas de levantarse todos los días, de que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, trabajar para eso. Y creo que es fundamental. Eso es fundamental. Ay, gracias, de verdad, qué lindo. Gracias a ti por la invitación. Y no, gracias por acompañarme y por tomar este tiempo para contarnos un poco de la realidad, ¿verdad? Claro. De todo lo que nosotros vemos y todo ese resultado final que tiene un proyecto. Exacto, una vida por detrás. Esas 2 horitas que tuve de un musical, todo el trabajo que hay detrás y de cómo toda una industria se mueve gracias a esos proyectos que a veces dicen, ay, que si la boleta es muy cara. Y yo digo, señores, la cantidad de trabajo que hay, la cantidad de gente las horas que tú le tienes que dedicar para tú ver posiblemente 2 horas. Sin embargo, todo ese trabajo es mucho para hacerlo con la calidad que todos nos merecemos. Porque todos nos merecemos hacer las cosas con calidad y recibir cosas de calidad. Y espero también que podamos seguir viendo muchísimo teatro musical de José Llano. Así va a ser. Por lo menos los próximos 3 años. Están ocupados. Ya lo tenemos pensado los próximos 3 años. Y a ti que me estás viendo, recuerda suscribirte. También seguirnos en nuestras redes sociales como Curarte Podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.